que entonces nos ubiquemos, si usted tiene por ahí su Biblia, o más bien podemos concentrarnos en el texto que tenemos aquí, que estoy presentando a ustedes en este momento, en Lucas, en el capítulo 10, el verso 38 hasta el 42. Vamos a cerrar esta ventana para que no haga mucho ruido aquí detrás, en lo que ustedes van ubicándose. Aquí estamos. Lucas 10, 38. Estamos hoy trabajando o ministrando bajo el título Escoge la mejor parte. Grábese ese título. Escoge la mejor parte. Ya que en esta breve meditación todo gira en torno a esto. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Abro un paréntesis, quien entró fue Jesús, ¿verdad? A esa aldea. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? Que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Damos las gracias al Señor y esperamos que Él ministre nuestra vida en esta lectura que hemos hecho y que vamos a brevemente resumir. Y aquí podemos ver un escenario donde Jesús dice que iba camino hacia, en el Evangelio de Juan, y esto lo voy a mostrar aquí. Vemos que Jesús aquí nos da unos detalles del mismo verso que no lo da en Lucas, en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Juan nos dice que 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania. Realmente Jesús iba para Judea. Un mapa que tenemos aquí y que pueden ver, esto es de manera interactiva que se lo voy a explicar, nos muestra dónde vivía Jesús. Podemos ver aquí en la parte, el círculo arriba morado, dice que Jesús vivía en Nazaret, ¿verdad? Allí se crió Jesús, aunque nació aquí debajo en Belén, en Judá, pero se crió donde vivían sus padres, en Nazaret, que pertenecía a Galilea. Jesús se trasladaba hacia Jerusalén, que lo vemos aquí debajo, esa flechita morada nos lleva hacia ese lugar, y allí entonces se celebraba la Pascua cada año. Jesús tenía, ¿verdad? Y los discípulos y todos los judíos se desplazaban hacia ese lugar. ¿Qué hizo Jesús? Nos dice que 6 días antes, es lo que nos dice aquí en el Evangelio de Juan, de la Pascua, vino Jesús hacia Betania. Si vemos en el mapa, Betania se encuentra cerquita de Jerusalén. Dice que está más o menos unos 3 kilómetros aproximadamente. Y desde Nazaret hasta Jerusalén se tomaban 3 días de camino. Recuerden que era a pie o en camello o en burro, pero eran 3 días de camino. ¿Qué hizo Jesús? Vino 6 días antes para quedarse a compartir unos días con ellos, porque les comento, y vuelvo aquí al inicio, que tanto Marta como María y como Lázaro, que en el Evangelio de Juan hace mención de los tres, son los 3 hermanos, eran muy amigos de Jesús, y Jesús se quedaba constantemente en casa de ellos cuando iba hacia Jerusalén. Como quedaban cerquita, Jesús se quedaba en su hogar, almorzaba allá y eran muy, muy amigos. O sea, hace varios énfasis la Biblia de esa bonita amistad. Ese Lázaro que aparece ahí es el Lázaro que Jesús
resucitó. Y vemos que el Evangelio de Juan nos dice, precisamente tratándonos de este mismo texto, nos dice que Jesús, que ese Lázaro, o sea, que estaba en la casa de ese Lázaro luego de haberlo resucitado. Ya esto había pasado un tiempo, ¿verdad? Y aconteció ese momento. Volvemos aquí. ¿Qué nos dice Marta? Marta era la hermana mayor de María y Marta quizás como, ¿verdad? Como hermana mayor, como administradora, vamos a decir, del hogar o más o menos estas personas que siempre enfocan en llevar el control de lo que está pasando, lo que hace falta, que hay que buscar. Sabemos que en los hogares siempre hay gente así. Pues Marta era ese rol que estaba haciendo. Ahora, ¿qué ocurre con Marta? Que se afana tanto y entonces no enfoca la importancia en quién es que está en su casa. ¿Usted se imagina que Jesús le da esta oportunidad de estar ahí en su casa, de compartir un tiempo con usted y estar ahí porque Jesús hoy está en nuestro corazón, en nuestra vida? Decimos, está en nuestra barca y nosotros con gozo decimos, Jesús está aquí en mi hogar, pero Jesús está en espíritu en mi hogar. En aquel entonces Jesús estaba en carne y hueso allí en la casa de ellos tres. Y entonces, aún así, pues Marta se preocupó mucho y muchas veces conocemos de gente, ¿verdad? Y hasta nosotros mismos nos hemos visto envuelto en esto, de que tratamos de que para que todo quede bien, nos afanamos demasiado. Esto se ve en los estudios, en la universidad, se ve cuando viene una visita a nuestra casa, que a veces nos enfocamos tanto en los detalles para que las cosas queden extremadamente tan bien, que entonces hasta la atención la disminuimos a quienes tenemos ahí, a quien nos está visitando, a quien quiere compartir un rato con nosotros y probablemente no le interesa tanto que si hicieron el mejor jugo, que si la comida era la mejor, sino que era un compartir un rato. Entonces eso es lo que ocurre en ese escenario. ¿A dónde dice que se va María? Dice, se sienta a los pies de Jesús y oía sus palabras. Entonces, imagínate ese escenario. Pero no obstante a eso, toma también un perfume bastante costoso, un perfume de alabastro, mirra, y entonces lo roza en su cabello y con ello pues lo pasa a los pies del maestro, a los pies de Jesús. Y bueno, en otro evangelio, me parece que el de Juan, tenemos aquí, al hacer esto, ese perfume que es derramado llama la atención de Judas y en una ocasión dice, pero ese perfume era muy costoso, no era mejor que se hubiese vendido y dado a los pobres. Pero Judas, sabemos las intenciones que tenía. Jesús sabe, ¿verdad? Que Judas robaba y era el que administraba la finanza, el tesorero. Pero aún así, dijo esto, tratando de enfocar en que se desperdició un perfume allí. Miren, en aquel tiempo las personas cuando morían, parte del proceso de prepararlo, de embalsamarlo, era también echarle perfumes. Entonces, esto era acercándose ya el tiempo de muerte de Jesús, también simboliza que Jesús, que ya estaba de una manera preparando a lo que venía a Jesús. Entonces, no obstante a eso, Marta le reclama, su hermana mayor, le reclama a Jesús, diciéndole que porque ella está ahí tranquila y no se pone a ayudarle. Miren, esto nos da una enseñanza maravillosa a nosotros y es lo que significa el afán, lo que significa tú establecer la prioridad de qué realmente es lo que debe ser importante en tu vida y a qué cosa tú le das una importancia de un grado menor. Marta ahí le dio la importancia a quedar bien. María le dio la importancia a Jesús, que estaba ahí, y a escuchar todo lo que decía, no perderse ni siquiera un detalle de lo que estaba allí diciendo. Aquí podemos ver que afanada y turbada estaba Marta, pero miren que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, nos dice, por tanto os digo, no os afanéis de vuestra vida, que qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, nuestro Padre Celestial está al control de todo esto. Sabe que nos hace falta a nosotros. Y muchas veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales, en las cosas que son pasajeras, en los afanes del trabajo. Mucha gente se lleva el trabajo a su casa y, bueno, ahora está en la casa, pero es trabajando de manera virtual y eso es otro escenario. Pero ¿saben a qué me refiero? A veces, aunque estemos en la empresa, pues nos llevamos y cargamos el trabajo allá. Cuando hacemos eso, y lo digo por mí porque hay momentos en que he hecho eso o que hice eso, entonces ese tiempo yo se lo quito a mi familia, yo se lo quito a la pareja, yo se lo quito a mis hijos. Entonces yo tengo que saber cómo distribuyo ese tiempo y a quién es que le pertenece. En ese momento el tiempo le pertenecía, la importancia y todo esto al maestro que estaba allí presente. Pero nos afanamos en esas cosas que supuestamente nos ponen, o sea, que supuestamente que nos afanan, que nos ponen en estrés, nos ponen tenso. ¿Y qué dice el Señor aquí? En el 33 de Mateo 6, mire, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque ¿qué hace el afán? El afán distrae, mire, el afán te desconecta de lo que es importante, mata la fe, porque mientras estás afanado, tu vida está puesta en tu mente, tu corazón está puesto en otra cosa. Y a veces hay gente que se afana tanto por tener riquezas, por tener dinero, por tener alhajas, joyas, prendas, por el último celular. Y entonces desenfoca a propósito que Dios tiene en ellos, que le pueden llevar incluso a este gris que pusimos aquí debajo, que es la muerte espiritual. Si tú eres una persona que tiene una fe puesta en Dios, que tu corazón está puesto en Dios, pero te afanas mucho, te puede pasar esto. Y miren, varios textos relata la Biblia que Marta era una mujer de mucha fe. Cuando Lázaro murió, en ese entonces, Marta, Jesús le dijo que él iba a resucitar y ella le dijo sí. En el tiempo postrero, cuando, ¿verdad? Cuando sean los muertos levantados para ir al reino de Dios, los que murieron en Cristo, él será levantado. Y él aún así ya le dijo, pero sea lo que tú hagas, porque tú estás aquí. Y yo creo que lo que tú decidas hacer, lo que hagas, eso será hecho. O sea, Marta tenía una fe bien grande, no es que no tenía fe, pero estaba afanada. Entonces muchas veces, y es el enfoque donde queremos llevar esta pequeña meditación, mira bien qué está consumiendo tu tiempo, qué te está afanando. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el 6:27, tú crees, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, dice, o póngale usted una pulgada, un centímetro? ¿Crees que por mucho que te afanes podrás hacer eso? No, no podrás hacerlo. Así es que no, el Señor nos manda a que no nos dejemos llenar de la avaricia, de los afanes, y enfoquemos la prioridad, como lo hizo Marta, como lo hizo María, en Jesús. Ese debe ser nuestra primera prioridad. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús dijo, mira, voy a resumirlo todo en 1 y 1 segundo. El primero, ama a tu Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas amarás a Dios. El segundo es similar al primero, dice, a tu prójimo ámalo como a ti mismo. Ahí se resume todo, dice Jesús, pero es enfocándonos en él. Si nos salimos y nos distraímos, no importa que lleguen las pruebas, que lleguen los grandes procesos, aún estos lleguen, nuestra fe debe estar puesta que vamos a salir más fuerte de ese proceso, que vamos a salir más victoriosos de allí, que nuestra fe no va a menguar porque sabemos en quién hemos creído. Y la diestra de Dios es la que nos sustenta. Entonces, cualquier cosa que llegue a usted, diga, mira, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que ni el afán, ni la fatiga, ni el trabajo, ni el estrés, ni nada de esas cosas me van a atormentar mi cabeza al punto de sacarme de lo que Dios tiene como propósito para mí. Y ya estoy terminando con esto. El afán y la ansiedad dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Tú estás afanado, tú
Tú tienes un problema, una situación por la cual tú le estás dando demasiadamente y entonces soltándome a Dios por otro lado y tú te has enfocado en un problema. Entonces dice, no, Dios te dice, voltea eso. No esté por nada afanoso. Pon eso en la mano del maestro donde tienes que ponerla y dale gracias, porque ya eso está hecho si tú lo crees. Eso es lo que nos quiere decir ahí el Filipenses 4:6, el apóstol Pablo. Y con este nos dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hay otra traducción que dice que dormirá tranquilo. O sea, si le oyeres, si tú oyes la voz, la voluntad de Dios, si tú le obedeces, si tú sigues sus pasos y obedeces su palabra y su mandamiento, tú tendrás paz. No importa lo fuerte que sea la tormenta, tendrás paz. Y agarrado de él sobre esa roca firme, pasará todo proceso que llegue a tu vida, porque la palabra dice que toda prueba que llegue a ti, entonces no sobrepasará los límites. Tú puedes soportarla porque humanamente Dios no te permitirá que tú no la pudieras resistir. Así que cerramos con esto. Nuestro enfoque, nuestra mente, nuestro corazón, ¿dónde debe estar? ¿A quién es que debemos dar la prioridad en nuestra vida? A Dios. Así es que escoge la mejor parte como lo hizo María. Escoge la mejor parte y que tu prioridad sea Jesús en tu vida. Que Dios le bendiga y gracias por esta oportunidad. Reflexione en eso. Escoge la mejor parte porque mañana pueda que sea tarde. Hoy todavía tienes tiempo. Dios le bendiga. Eres Dios eterno, solo tú eres.